Cualquier negociación bajo sanciones es negativa. Así vuelve Irán a reafirmar su postura ante el seno de la Asamblea General de la ONU y Estados Unidos, luego de que ayer el discurso del presidente Donald Trump estuviera enfocado básicamente en la nación persa y la continuación de su política de máxima presión contra esta. Pero el presidente Hassan Rouhani no solo ha dejado más clara que nunca la postura de su nación, sino además ha presentado un plan para la seguridad del Golfo Pérsico, en donde Estados Unidos pretende seguir aumentando su presencia con excusas secundadas por Arabia Saudí y otros de sus aliados en la región. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Big problem, bigger than they've ever had before. Thank you all for being here. A lot of progress has been made, and they'd like to talk, and we'll see what happens. But all nations have a duty to act. No responsible government should subsidize Iran's bloodlust. As long as Iran's menacing behavior continues, sanctions will not be lifted. They will be tightened. I am amazed at the interpretations of Mr. Trump vis-a-vis terrorism. The country that is present and flying over the airspace of and bombarding the soil of the country of Syria without permission of the government is the United States of America. And today America, unfortunately, is the supporter of terrorism in our region. And wherever America has gone, terrorism has expanded in their wake. ما نمیتوانیم دعوت به مذاکره کسانی را باور کنیم که اعلام می‌کنند سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ را علیه کرامت و معیشت ملتمان اعمال کردند. ما به احترام قطعنامه شورای امنیت به اروپا فرصت دادیم تا به تعهدات 11گانه خود برای جبران خروج آمریکا عمل کند، ولی متاسفانه فقط حرفهای زیبایی شنیدیم و شاهد اقدام مؤثری نبودیم. Terry, are you going to extend again? من به نمایندگی از ملت و کشورم اعلام می کنم که پاسخ ما به مذاکره تحت تحریم نه می باشد. دولت و ملت ایران 1.5 سال زیر شدیدترین تحریم ها استقامت کرده است و هرگز با دشمنی که می‌خواهد با سلاح فقر و فشار و تحریم ایران را به تسلیم وادار کند مذاکره نخواهد کرد. Así escuchábamos parte del discurso del presidente iraní Hassan Rouhani el día de hoy, hace escasas horas ante el seno de la Asamblea General de la ONU, un discurso muy esperado y más después de que el día de ayer el presidente Donald Trump enfocara básicamente su locución
en Irán. Vamos de inmediato al análisis acá que nos concentren detrás de la razón. Mucho que indagar, mucho que preguntar. Para ello contamos con Lluís Torres, politólogo desde la ciudad de Madrid, y con Rolando Dromundo, analista internacional desde Pisa. Les saludo a ambos. Lluís, Rolando, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, muy buenas. Muy bien. Lluís, voy a iniciar contigo, y esto tiene que ver un poco, antes de ir al análisis profundo, con un tema que veíamos hace un par de días, y es que pues hasta el final Estados Unidos le estaba negando la visa a la comitiva iraní para poder entrar a Nueva York y poder por ende ir a la Asamblea General. Esto no es una demostración, para empezar, de que Estados Unidos pues tiene retenida a la ONU a su merced y sus decisiones, y no se contradice con el llamado a dialogar a Irán, pero pues por un momento no les dejaban ingresar? A ver, brevemente, ¿qué dices al respecto? Sí. La administración Trump ya se caracterizó desde el inicio por hacer este tipo de demostraciones teatrales de fuerza que en la práctica se traducen en nada. Es decir, Estados Unidos es de los dos actores en conflicto, entendiendo que el otro es Irán, el más interesado en iniciar una vía negociadora, porque la estrategia de la política de la máxima presión y del conflicto no ha funcionado. Como decía, Trump y su administración son especialistas en este tipo de demostraciones de fuerza que luego no tienen traducción en la realidad. Por otro lado, sí que es cierto que esto demuestra que Estados Unidos utiliza Naciones Unidas como una herramienta de su política de proyección de poder. Pero también es cierto que cada vez más es un Estado más coartado en su proyección de poder, también en el marco de Naciones Unidas, y cada vez más está ganando relevancia en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Rusia y China como actores principales. Rolando, tu postura con respecto a esta misma interrogante, y si estás de acuerdo con tu contertulio. Bueno, sí, pero yo creo que sobre todo es muy grave señalar el hecho que Estados Unidos esté utilizando Naciones Unidas para su propio beneficio. En teoría, ellos tienen desde hace muchos años un tipo de visa especial que nada tiene que ver con, digamos, otro tipo de actividades específicamente para la gente que va a participar en el marco de Naciones Unidas, ¿no? El hecho de que ellos estén chantajeando, digamos, a una delegación del país que sea con otorgarle o no la visa, pues simplemente digamos, va en detrimento de lo que representa la ONU, en detrimento de lo que debería ser un foro para que todos los países pudieran expresar libremente su opinión, y en este caso, pues bueno, simplemente no lo están haciendo, ¿no? Entonces, es un llamado más a que, bueno, se tiene que replantear, se tiene una reestructuración de lo que es Naciones Unidas, una cosa que muchos países ya a través de los años han venido planeando. Es ya caduca una estructura en la cual tenemos 5 miembros del Consejo de Seguridad, entre ellos Francia y Gran Bretaña, que son países con una población pequeña y que todavía siguen teniendo un derecho de veto por encima de países que tienen mucho más, digamos, peso en lo que es el escenario internacional, ¿no? A ver, vamos a tratar de desglosar el discurso del presidente Hassan Rouhani el día de hoy en los dos puntos vitales que llevó Irán a la Asamblea General de la ONU, y el primero tiene que ver con su postura, una vez más reafirmada. No habrá negociaciones, renegociaciones, diálogo con Washington en el marco del grupo 5+1 sin el levantamiento de sanciones. Esto lo tiene más que claro Estados Unidos, lo tiene más que claro Europa. Entonces, Lluís, ¿qué más queda por hacer o decir en este sentido? Nada, no queda nada más por hacer. La reclamación de Irán es una reclamación legítima, porque Irán observó los términos del acuerdo en todo momento y fue Estados Unidos el que decidió de forma unilateral retirarse del acuerdo y reimponer las sanciones económicas sobre Irán. Entonces, la reclamación de Teherán es completamente legítima. Cuando se levanten las sanciones económicas, podremos restablecer la vía negociadora. Además de ello, recordemos el porqué, el motivo detrás del cual está que Estados Unidos saliera del acuerdo nuclear. La administración Trump hace una reclamación añadida a Irán, que es que abandone el programa de misiles balísticos, algo que Rouhani y Javad Zarif también han dicho que no estaban dispuestos a hacer, y también es otra reclamación legítima, porque
Esto se da en un término de la lucha de poder regional en Oriente Medio. ¿Por qué Irán tiene que renunciar al programa de misiles balísticos cuando actores como Israel o Arabia Saudí, que son aliados de Estados Unidos, son estados altamente militarizados y dos de los principales compradores de armamento, no solo regionales, sino internacionales? Y eso está más claro que el agua. Rolando, en este mismo sentido, en esta misma interrogante, ¿qué más queda por hacer? Porque al parecer el juego está trancado en este punto. Sí, bueno, yo creo que regresar al escenario anterior es muy difícil. Digo, la administración estadounidense actual, sobre todo, digamos, pues la parte de los neoconservadores que dirigen muchas acciones en política exterior encabezadas por Pompeo, el secretario de Estado, pues no les interesa, digamos, no un regreso al acuerdo anterior. Yo creo que la única opción sería buscar un nuevo tipo de acuerdo que involucre a Rusia y a los miembros de la Unión Europea que estén interesados en mantener esto, ¿no? Entonces habría que sentarse a la mesa. Lo que pasa es que, bueno, siempre ha sido un problema que a muchos europeos les da miedo un poco romper de lleno con Estados Unidos, ¿no? Lo han hecho de manera muy tibia, de manera muy tímida en algunos escenarios, pero bueno, acá sería una oportunidad importante en la cual pudieran perfectamente llegar a un acuerdo en el cual Rusia y la Unión Europea pudieran servir y otros países que pudieran estar interesados, pues para servir de garantes de este acuerdo, ¿no? Entonces, eso sería un buen golpe para Estados Unidos, que bueno, finalmente en estos momentos no tiene tampoco, más allá del interés geopolítico que tiene, digamos, de avanzar contra Irán, no tiene la capacidad política de orquestar, digamos, fuertemente una alianza, digamos, contra Irán. Entonces, por eso yo creo que es una buena oportunidad para que, bueno, Europa pudiera, digamos, tener una posición más independiente, que es algo que les ha costado mucho trabajo, digamos, en muchos eventos a través de la historia de los últimos años, ¿no? Precisamente, Rolando, mencionas la importancia de Europa, pero aquí hay un punto vital, y me voy a referir al presidente francés Emmanuel Macron, quien además decía, y lo voy a citar: si el presidente Rouhani se va del país sin reunirse con el presidente Trump, sinceramente esta es una oportunidad perdida. Pero mientras Macron se ha mostrado insistente en buscar la vía para un diálogo entre Washington y Teherán, al mismo tiempo hemos visto que Francia pues se está sumando a la acusación que hace Estados Unidos contra Irán sobre los recientes ataques yemeníes a la refinería de Arabia Saudí. Entonces, Luis, ¿no es contradictorio esto? ¿No va a alejar esto la postura que se está pues esperando por parte de Europa? Como bien dices, es tradicional que los estados europeos se alíen con Estados Unidos. Si bien es cierto también que esta alianza en el marco de la OTAN y en el marco de las relaciones bilaterales Unión Europea-Estados Unidos se está rompiendo y se está alejando, pero se mantiene el vínculo. No está claro que el ataque a la refinería saudí procediera directamente de Irán. Entonces, lanzar estas acusaciones es algo muy grave y algo que sabe también el presidente francés, porque no hay pruebas de ello. Aunque yo creo que esto no es lo realmente importante, creo que es importante señalar que sí que hay indicadores y síntomas que muestran que la vía negociadora puede estar ahí, sobre todo por parte de Estados Unidos, que, como decía anteriormente, hace declaraciones de fuerza que no se traducen en la realidad. Hay síntomas que indican que sí que están interesados en la negociación. Por ejemplo, el hecho de haber echado a John Bolton de la administración Trump. El hecho de que Estados Unidos no se haya posicionado firmemente en favor de Israel cuando Tel Aviv declaró que pensaba lanzar una ofensiva contra Hezbollah en Siria y Líbano. El hecho de que haya habido derribos de drones estadounidenses y una política de hostigamiento al tráfico petrolífero en el Golfo Pérsico iniciada desde Teherán, y que Estados Unidos no haya respondido más allá de declaraciones agresivas. Hay una serie de indicadores que nos muestran que Estados Unidos no está realmente interesado en el conflicto y que lo que quiere es doblegar a Irán mediante la guerra económica. Pero que, visto que esto no podrán hacerlo, es más probable que se abra la vía negociadora. A ver, Rolando, para cerrar esta parte del análisis con este punto, ¿no consideras precisamente que esta posición tibia
¿no?, que ha tenido Europa para que Irán pueda gozar definitivamente de los beneficios que están contemplados en el pacto nuclear, se va a congelar mucho más aún con esta postura ahora no solo de Francia sino de Reino Unido y Alemania de apoyar a la acusación sin bases que está haciendo Estados Unidos contra Irán respecto a los ataques a Arabia Saudí? Bueno, es que en el caso de Macron, una vez más, los franceses pierden el piso y no se dan cuenta que ellos solos no cuentan nada actualmente en el escenario internacional. La única posibilidad que tiene Europa de contar es cuando actúan de manera conjunta, ¿no? Entonces, si Macron quiere, digamos, ponerse como el gran líder que orquesta la paz, pues, o sea, Francia no tiene el peso en estos momentos políticos para hacer para digamos, orquestar una solución solo. Si en cambio lo hace la Unión Europea, y digamos, los principales miembros, los que cuentan verdaderamente, digamos, pues es una posibilidad que da voz, da peso y da, digamos, mucho más fuerza a la búsqueda de una solución política. Entonces, esa es la situación que, bueno, los europeos tienen que decidir, ¿están para Europa o están, digamos, a simplemente solapar lo que quiere Estados Unidos? Concuerdo que yo creo que más que decir que hay mucha división al interno de Estados Unidos sobre cómo manejar esto. Y bueno, concordando con lo que decía hace un momento, uno puede ver una posición muy diferente sobre cómo ve el Pentágono las cosas, cómo lo ve el Departamento de Estado, cómo lo ve, digamos, cómo lo ve el Congreso, cómo lo ve el Senado y cómo lo ve el presidente, que es un presidente, además de ser muy ignorante, que bueno, que se deja llevar por lo que le presenta un canal de televisión en muchos sucesos, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos posiciones muy diversas al interno y yo creo que eso sí permite, digamos, es que hay gente que tiene en todos estos actores diversos, hay actores con los que se puede negociar perfectamente, ¿no? Tenemos una Asamblea de Representantes en Estados Unidos manejada por la oposición, que bueno, seguramente ellos respaldaban claramente el acuerdo nuclear que estaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí habría la posibilidad de gestionar, por ejemplo, un acuerdo parlamentario, algún tipo de reunión entre los parlamentos, pues para simplemente establecer un canal de diálogo. Lo mismo se pudiera buscar en el Senado de Estados Unidos, que si bien es controlado por los republicanos, pero tiene una posición mucho más matizada de lo que es la presidencia, la Secretaría de Estado o el Pentágono. Entonces, bueno, yo creo que canales pudiera haber, hay que buscarlos y es un escenario político también muy particular en Estados Unidos porque es un presidente muy particular también. Entonces, bueno, pues eso da también buscar la búsqueda de posibles soluciones por estas vías. Claro, y valga la pena aquí recordar un presidente estadounidense que ahora pareciera estar más cerca de un proceso de impeachment. Vamos a ver qué va a pasar allí. Pero pasando al segundo punto rápidamente, y el tiempo escasea, Luis, recordemos que el presidente Rouhani ha presentado pues ante el seno de la ONU un plan de seguridad para el Golfo Pérsico. Le ha denominado Coalición de la Esperanza y ha dicho que posteriormente la comitiva diplomática iraní va a hablar más a fondo de esto, pero básicamente consiste en un plan para la seguridad del Golfo Pérsico solo con los países ribereños de la zona en estas aguas. Esto sucede frente a la presión de Estados Unidos. Hemos visto que Pompeo ha viajado a Arabia Saudí y piensa llamar pues a un consejo, una especie de consejo para presionar y obtener apoyo de países para tratar de tener el control allí de el movimiento marítimo. ¿Qué acogida crees que pueda tener esta llamada Coalición de la Esperanza que presenta Irán? Me parece un síntoma de buena voluntad por parte de Teherán el hacer esta propuesta, porque es un reconocimiento del principal interés de Estados Unidos en Oriente Medio, que es garantizar la seguridad del flujo global de petróleo y gas natural. Entonces, yo me gustaría hacer un paso atrás en el análisis, y es que la dinámica de conflictividad actual iniciada por parte de Estados Unidos no está beneficiando a ninguno de los dos actores principales. Mediante la política de la máxima presión instaurada por Washington, lo que se pretendía era precisamente reducir el poder regional de Irán y garantizar o tener aún más seguridad sobre el flujo petrolífico en el Golfo Pérsico. Esta política no ha dado resultados, de hecho ha tenido un efecto contraproducente para Estados Unidos, y es que a través de las proxy wars Irán ha ganado aún más poder regional. Por otro lado, Irán
tiene mucha capacidad de resistencia, pero es obvio que las sanciones económicas tienen un grave efecto sobre el país y producen inestabilidad económica que puede acabar comportando una grave inestabilidad política. Con lo cual, ambos actores están interesados en alcanzar un acuerdo y en reabrir la vía negociadora para alcanzarlo. Entonces, Irán, presentando esta propuesta, está reconociendo los intereses de Estados Unidos en la región y, por tanto, está mostrando un gesto de buena voluntad. El hecho de que esta propuesta tenga futuro o no ya es otra cosa, y dependerá de si Estados Unidos está más predispuesto a aceptar este tipo de propuesta o si no lo está. En este sentido, Rolando, la misma interrogante, ¿opinas lo mismo que tu contertulio? ¿Qué futuro puede tener esta propuesta de Irán, de esta coalición, pero a su vez, cómo se pudiera enfrentar con esta otra intención por parte de Estados Unidos de crear una coalición internacional con sus países aliados y también meterse de lleno allí en el control del Golfo Pérsico? Bueno, concuerdo plenamente con lo que decía Luis, pero también sobre esto que dices de la alianza Estados Unidos. Estados Unidos se encuentra en una situación, digamos, no tan fuerte como otras veces, ¿no? Realmente les está costando mucho, está teniendo un alto costo político la alianza, tanto con Arabia Saudita como con Israel, porque son dos regímenes que están siendo muy criticados por diversos motivos, digamos, y eso les está saliendo muy caro, ¿no? Hay un conflicto en Yemen que todavía no se resuelve y va a ser importante cómo termina eso, que también ha tenido un altísimo costo político para los saudíes y que, bueno, obviamente Estados Unidos ha tenido que cerrar los ojos, digamos, delante de los horrores que se han cometido en esta guerra, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que va a ser parte, digamos, más allá de la buena voluntad de la propuesta de buscar una negociación regional, pero bueno, hay varias situaciones que Arabia Saudita sigue adelante porque tiene, digamos, en diferentes frentes, porque tiene el apoyo de Estados Unidos y bueno, pero han fracasado, ¿no? Han fracasado en Yemen, fracasaron en Qatar, por ejemplo, con el bloqueo económico que intentaron hacer y bueno, entonces, bueno, hay varios frentes abiertos y yo creo que en este sentido pues va a ver qué hacen otros actores, ¿no? Digamos, China ha opinado poco, qué puede hacer Rusia, por ejemplo, ¿no? Qué posición va a tener, digamos, como país que coadyuve a negociar y bueno, también pudiera haber otros aliados que pudieran intervenir, pero yo creo que sí es importante que se muestre que hay voluntad de buscar un acuerdo político regional pues para estabilizar la región y que bueno, que no es por esta parte donde se quiere, digamos, buscar una solución militar al conflicto, ¿no? A ver, me quedan escasos 30 segundos para cada uno y ya para ir concluyendo, Luis, ¿crees que pues aquí, sobre todo en el Golfo Pérsico, pueda generarse mayor tensión, mayor escalada que pueda detonar una guerra, sí o no? Ninguno de los dos actores principales está interesado en generar un mayor conflicto o una escalada militar en el Golfo Pérsico. Todo dependerá del control que tengan ambos actores sobre sus aliados, sobre sus proxies, que están altamente enfrentados y sí que pueden escalar militarmente en los escenarios de proxy wars. Si esto sucede, será más probable que Irán y Estados Unidos se involucren en el conflicto, pero ninguno está interesado en ello. Lo mismo para ti, Rolando, ¿qué concluyes con el tema de la seguridad en el Golfo Pérsico? Y un punto interesante, sabemos que estamos ante unas venideras elecciones en el año 2020 en Estados Unidos. La política de máxima presión de Donald Trump contra Irán está siendo utilizada como populismo. Cerramos con eso. Pero es retórica, y la retórica de Donald Trump no hay que hacerle mucho caso, digamos, él opina de todo y dice nada, entonces uno tiene que excluir la retórica de las acciones reales. Una guerra tendría un altísimo costo político para ambos actores y no les conviene, se van a buscar, digamos, escenarios, otro tipo de escenarios, digamos, pero sin llegar a una confrontación militar directa, porque obviamente, digamos, sería en detrimento de ambos, ¿no? Entonces, por una parte, por Irán, porque la tendría alrededor de su territorio, pero por Estados Unidos simplemente por cómo podría resquebrajarle una serie de alianzas internacionales y bueno, también el costo político, sobre todo manejando, como dices, que dentro de poco habrá elecciones presidenciales, ¿no? Y en una palabra, ¿guerra o no en el escenario del Golfo Pérsico? Rolando. No se ve, no creo absolutamente el escenario de una guerra visible en los próximos meses. Tendría que pasar algo, digamos, fuera de serie, que no es el caso en este momento, ¿no? Bueno, gracias a ambos, Luis y Rolando, por acompañarnos el día de hoy en Detrás de la Razón. Hasta una próxima oportunidad. Todo un gusto.
Bueno, lo cierto es que Irán sentencia hoy más que nunca que la seguridad en la zona de Oriente Medio no viene de gobiernos extranjeros lejanos, sino de los propios vecinos. La seguridad en nuestra región se garantizará con el retiro de Estados Unidos de la zona, ha expresado el presidente Hassan Rouhani. ¿Podrán entender esto esos vecinos en Oriente Medio que siguen apostando por la presencia norteamericana acá? ¿Qué más se viene en las próximas semanas? Bueno, gracias por su sintonía. Hasta mañana.